Hola, espero que estén bien. Mi nombre es Sandra Banotti, soy doctora en psicología y en esta oportunidad voy a hablar acerca de lo que es la rehabilitación cognitiva, especialmente en la función de la atención. Entonces voy a compartir los slides. Vamos a la presentación. Bueno, ahí ya la pueden ver. Bueno, además soy docente de la Facultad de Psicología, de una materia que es evaluación neuropsicológica, y dirijo proyectos de UBASIT, de doctorado y de extensión universitaria, y todos relacionados a una enfermedad que es la esclerosis múltiple. Bien, entonces, como vamos a hablar, como dije recientemente, la rehabilitación de la atención, del temario es hablar de aspectos clínicos y de rehabilitación cognitiva, el tratamiento específico y no específicos que se dan en la atención y un modelo de enfoque específico. Hay que tener consideraciones generales en cuanto cuando vamos a rehabilitar a la atención. Por un lado, que hay una alta relevancia. Ustedes ya habrán visto en otras materias cómo afecta la atención en diferentes patologías, tanto en niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Incide claramente en otras funciones cognitivas, va a producir déficits funcionales en la calidad de vida, también van a haber aspectos emocionales complejos, deficitarios, como la irritabilidad y la ansiedad, y también problemas físicos que pueden ser motores, sensoriales o la fatiga. Entonces, lo que también hay que considerar cuando hablamos de la rehabilitación de la atención es el nivel de conciencia que tiene la persona. Porque si tiene un nivel de conciencia bajo, es decir, no puede la persona no puede autoiniciar o autorregular, se van a utilizar estrategias compensatorias, que eso ya lo estuvieron viendo en otras clases. Es decir, van a ser especialmente intervenciones externas como la reeducación en tareas rutinarias o en la modificación ambiental. Pero es muy difícil que la persona con un nivel de conciencia bajo pueda lograr generalizar lo que se hace en la rehabilitación. Mientras que si tenemos un mayor nivel de conciencia, de decir que hay más autorregulación, más autoconciencia de la atención, uno puede trabajar más específicamente con técnicas de restauración. Eh, los diferentes autores, cuando habla de la eficacia y la rehabilitación de la atención, se dice que son favorables cuando están basados en un modelo teórico, que todos los profesores reforzamos esto, que es cuando se usan especialmente entrenamientos específicos a trabajar, digamos, cuestiones particulares de la atención sostenida, la atención dividida, la atención alternante, y los que apuntan a la restauración o restitución. Como dijimos anteriormente en el temario, los tratamientos pueden ser inespecíficos o específicos. Diríamos, cuando uno habla de los inespecíficos, por ejemplo, pueden ser juegos en la web, que sí se trabajan y que sí hay investigaciones. Cuando uno habla de específicos, ahí es un informe, una evaluación neuropsicológica, que es lo que es necesario para trabajar las cuestiones específicas, como dije en el slide anterior. Si la persona tiene déficit en, digamos, la memoria de trabajo, bueno, en la atención sostenida o en la atención dividida, esto va a surgir a partir de una evaluación neuropsicológica. Se dice que los modelos de tratamiento sólidamente arraigados a un modelo teórico de la atención. Hay actividades terapéuticas con orden jerárquico, más fáciles, más difíciles, y uno va a ir apuntando, diríamos, a las que puede el paciente, es decir, fáciles, podemos decir, o confortables para ese paciente, pero luego después se van a hacer jerárquicamente más complejas. Proveer suficiente repetición con diferentes ejercicios, pero utilizando como objetivo, por ejemplo, esto de trabajar la atención sostenida, y lo que también se espera es facilitar la generalización de manera activa desde el inicio del tratamiento en las actividades de la vida diaria y que se generalicen más allá de la época del, digamos, del periodo de tratamiento.
¿Cómo seleccionamos las actividades? Por un lado es qué componentes de la atención activa, digamos, la atención activa la tarea elegida, es decir, en qué vamos a trabajar. ¿Con qué tareas podría ser agrupada para permitir estimular el mismo tipo de procedimiento? Es decir, uno va a buscar estímulos visuales, auditivos, verbales, es decir, todos estos para que vayan a la tarea, para que tengan como objetivo la restauración de la tarea a elegir. ¿Cómo se evaluarán los desempeños de la tarea? Es decir, la precisión, la velocidad del procesamiento, los tipos de errores y si se puede modificar la administración para hacer la tarea más fácil o más compleja. Esto es un poco lo que uno trabaja tanto con ejercitación de lápiz o papel o como tal vez en ejercicios virtuales. Es decir, que es una manera que nosotros, y esto lo reflejaron otros docentes, uno se hace una planificación del tratamiento, con esto quiero decir con los objetivos, los materiales, los recursos, y luego se tienen que evaluar esos desempeños. Las estrategias, plantean los autores, para los problemas de atención son el entrenamiento del proceso atencional, claramente bien específicos, son ejercicios cognitivos del proceso atencional. Atención alternante, atención dividida, atención sostenida. Estrategias y soporte ambiental, estrategias de automanejo y modificaciones del ambiente, ¿sí? Que lo vamos a ver más adelante. Ayudas externas, como en todas las funciones. Instrumentos para la organización de la información. Y soporte psicosocial, es decir, hay factores sociales y emocionales que pueden incrementar los síntomas. Bueno, cuando uno habla del entrenamiento de los procesos atencionales, hay, diríamos, como dos modelos que son diferentes, que se utilizan. Y, por ejemplo, uno es el de Solver y Matier, personas que han trabajado arduamente en lo que es la rehabilitación cognitiva, y hablan del proceso de la APT, Attention Process Training, que es un programa de intervención individual había sido diseñado especialmente para personas con traumatismo encefalocraniano y consta de tareas ordenadas jerárquicamente por su nivel de dificultad. Mientras que el modelo de Ben Shizai es un modelo de orientación, un modelo de remediación de los módulos. Entonces son baterías de test que van a trabajar sobre la atención, batería de test, no, baterías de instrumentos de rehabilitación que van a trabajar sobre la atención selectiva para reaccionar a partir de los estímulos del ambiente y trabajar los tiempos de respuesta. Es decir, que este modelo es un modelo más, podríamos decir, lógico. Cuando hablamos, todo esto lo tienen en la bibliografía, del modelo del Attention Process Training de Solver y Matian, plantea digamos, cuatro aspectos o cuatro dominios, podríamos decir. El entrenamiento del proceso atencional, el cual implica el uso de ejercicios cognitivos para remediar o mejorar los sistemas atencionales, que eso lo estuvimos hablando anteriormente. Las estrategias o soporte atencional incluye tanto estrategias de automanejo como modificaciones del ambiente, ayudas externas y soporte psicosocial, como lo dijimos anteriormente. Si ustedes lo tienen, el cuadro 3.2. Ahora bien, ¿cómo trabajamos, no es cierto, digamos, cuando uno dice el específico, ¿no? Para hablar de los distintos tipos de atención que ustedes lo vieron en otras materias. Pero trabajamos sobre la atención focal, digamos, esto está en Portellano, Introducción a la Neuropsicología, pero lo pueden tener en diferentes libros sobre atención. Entonces, focalizada, más allá, como todos sabemos, es focalizar nuestra atención hacia un estímulo donde se van a ignorar otros estímulos, ¿sí? Como dice ahí, la capacidad de diferenciar a estímulos sensoriales específicos. La atención sostenida, como todos sabemos, es la capacidad para mantener una respuesta conductual, repetitiva, por un periodo de tiempo. Muchos autores hasta dicen más allá del aburrimiento, pero uno sostiene la atención.
La atención alternante es la capacidad para cambiar el foco atencional de un estímulo a otro, ¿sí? Desplaza entre varias tareas que exigen distintas respuestas cognitivas. Salta, podemos decir, de un estímulo a otro. Mientras Bueno, después tenemos la atención selectiva, que es capacidad de mantener una determinada respuesta ante un estímulo a pesar de la presencia de varios estímulos distractores, ¿sí? Si hay varios estímulos, como dice ahí, compiten entre ellos y yo tengo que seleccionar a partir de los otros estímulos que son distractores. La atención dividida es la capacidad simultánea, no alternante, simultánea de diferentes estímulos de tarea, de estímulos de respuesta que se deben hacer en una misma tarea. Y Portellano, que esto en el programa de Solver y Matías no lo plantean, hablan de la capacidad excluyente, que es la capacidad para producir una respuesta inhibiendo otras, producir una respuesta inhibiendo otras que no son relevantes para el logro de metas, lo que exige la ignorancia de estímulos irrelevantes para la realización de una tarea, que es generalmente el paradigma del Stroop. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer frente a la atención sostenida? La tarea que el paciente tiene que dar una respuesta consistente ante estímulos presentados. Nosotros trabajamos con estímulos presentados, visual o auditivamente. Por ejemplo, tareas de cancelación. Ahí hay un ejemplo por aquí. Si yo pongo todas letras, la persona tiene que marcar o cancelar la letra A entre varias letras o un número entre varios números o en las letras que son diferentes formas y tamaños, siempre marcar una, no sé, que está en negrita. Eso en tareas visuales. En tareas verbales, por ejemplo, grabaciones donde el paciente debe atender a palabras o secuencias y avisar cada vez que escuche una golpeando sobre la mesa o haciendo sonar un timbre. Es decir, uno le va diciendo palabras y cuando, no sé, o la palabra empieza con alguna letra, o termina con alguna sílaba, o se relaciona, no sé, con una categoría, mientras que el paciente no tenga problemas de lenguaje, el paciente tiene que golpear sobre la mesa. En un periodo prolongado, ¿sí? En una sesión de rehabilitación, en un periodo prolongado. También el cálculo mental se dice secuenciar series de números presentados auditivamente en orden ascendente o descendente. Por ejemplo, golpear en la mesa cuando escucha el número 4. Entonces hay distintos números. Golpear en la mesa cuando escucha la letra H o la letra B. Golpear en la mesa cuando se escucha un número que es consecutivo al anterior. Fíjense cuando uno habla de la jerarquización, es decir, es más difícil. Golpear en la mesa cuando escucha un número que es el doble del anterior. O golpear en la mesa cuando se pronuncia un mes que es el que precede al anterior. ¿Sí? Es decir, fíjense que es una tarea atencional verbal auditiva con un proceso de jerarquización de más difícil, más simple a más difícil. Acá lo que dice es que sí es importante que se registren los errores de omisiones y comisiones, y es importante esto trabajarlo con el paciente, ¿sí? Porque esto es parte de la rehabilitación cognitiva, ver estas dificultades, ¿sí? También la velocidad en que lo hace, la pérdida de la instrucción, muchas veces por cuestiones de memoria de trabajo no puede sostener la consigna de la prueba. Bueno, el tema atencional. Bien, cuando hablamos de la atención selectiva, las mismas tareas tienen que tener un distractor, visual o auditivo. En visuales, por ejemplo, plantillas con diseños distractores, como si uno tiene visuales líneas rectas, líneas onduladas, líneas cuadriculares, bueno, las onduladas son tipo la viborita, y la persona va a tener que seleccionar entre otros estímulos distractores similares, va a tener que seleccionar el elemento. Auditivo, por ejemplo,
Grabaciones de sonidos distractores, voces, música, ¿sí? Distractores personalizados. Y estas grabaciones, dicen los autores, que le dan más consistencia y mayor control del distractor, posibilitando la comparación entre sesiones. Es decir, cuanto mejor está el paciente, más distractores tenemos que colocar. Según Fernández, Duque y Pone, en el 2001, cuando uno habla de la heminegligencia, se dice que hay tres categorías. Fíjense, la orientación abierta o encubierta, que se pretende dirigir la atención hacia el hemispacio que se ignora, ¿sí? Con estímulos de movimiento o reflejos oculares. Competencia entre hemisferios, inhibir la estimulación del hemisferio ipsilateral de la lesión, es decir, digamos, para ir a los dos hemisferios. Dirección de la atención al hemispacio controlado a la lesión, es decir, el espacio que neglige la persona mediante el movimiento de la mano del paciente, o una orientación voluntaria que se entrena a la persona en apoyarse en los procesos de atención voluntaria no afectado que, digamos, para trabajar la atención automática. No nos vamos a adentrar por una cuestión de tiempo en la negligencia, pero por ejemplo en los estímulos visuales uno puede trabajar, por ejemplo, en un consultorio se apagan las luces, que quede oscuro, y la persona, el terapeuta, tiene una linterna y el paciente también, y entonces acá, cuando dice así, competencia entre hemisferios, uno tiene que poner la luz de un lado del otro. Otro también es para trabajar con una pelota, entonces uno está trabajando la atención en base a los diferentes hemisferios. Cuando uno habla de la atención alternante, es decir, recuerden que cuando alterna, digamos que cuando alterna el sistema cognitivo a diferentes acciones o tareas cognitivas, donde tiene que prestar atención en una y después en otra, como dice, con diferentes demandas de la tarea. Por ejemplo, es atender auditivamente un tipo de palabra o secuencia concreta entre las presentadas y luego para atender un tipo distinto. Es decir, yo estoy atendiendo sustantivos y de golpe tengo que poner, no sé, atender a adjetivos. También lo mismo se puede alternar entre letras o sumas para restar. Y sí, es verdad, como dice ahí, que son útiles las diferentes versiones del Stroop, no con digamos, no con los números del 1 al 13 y con las letras, sino se pueden, por ejemplo, poner colores, posiciones de las palabras, tamaños de las letras, tamaños de figuras. Por ejemplo, se pueden también hacer alteraciones para la atención alternante, también a tareas de cancelación. Por ejemplo, hoja con números, tachar los números pares. Y después el terapeuta le dice cambio, tachar los números impares. Esta es una manera que un momento hace una actividad y después hace otra actividad. O por ejemplo, tachar una letra en un renglón y la otra al siguiente. Tareas de suma y resta, por ejemplo, se presentan pares de números que se sumen y de golpe se cambia para que reste. Es decir, esta es la habilidad del terapeuta, del rehabilitador, de hacer cambios y que además, yo no lo digo, pero ya lo hablaron con los diferentes profesores, uno tiene que acercarse, digamos, a los intereses de los pacientes que no me dedico en ningún momento en esta charla. Pero, por ejemplo, no sé, si el paciente tiene que ver con los números, claramente hay que hacer cosas de suma o resta. Si el paciente, no sé, le gustan esto, más las palabras o más las imágenes, los deportes, los oficios, uno tiene que trabajar con ese material. También las tareas tipo Stroop, donde, por ejemplo, uno va a leer las palabras que son con tamaño de letra grande y pequeño solo cuando coincide el número de la letra. También tenemos la atención dividida. Acá no alterna, sino que tiene que realizar estos dos tareas en el mismo momento, ¿sí? Como dice ahí, actividades que exigen a la persona prestar atención o dos o más estímulos de forma simultánea. Entonces, por ejemplo, en los ejercicios se dice leer un párrafo en forma comprensiva y atender a una palabra o letra contando el número que aparece. Es decir,
lee todo un texto, está pensando en digamos, en lo que, en el contenido del texto, pero a su vez tiene que atender a una palabra o a una letra. O por ejemplo, como dice, golpee en la mesa cuando escuches la palabra P, la letra, perdón, el grafema P o S. O cuente el número de veces que aparece la palabra señora en el texto. Es decir, lee el texto, pero a su vez tiene que eh, contar la palabra señora. Otro punto son tareas de atención sostenida realizadas a la par de una tarea de tiempo de reacción de computadora, lo vamos a ver un poquito más adelante. Es decir, que por ejemplo, mientras la persona en la computadora realiza tareas de cancelación, este, haciendo clic en números pares, tiene que golpear la mesa cuando escuche el 2 o el 7. O, esto también es muy simple, uno tiene papel y lápiz, digamos, tiene una fotocopia o digamos, el material y también va a golpear la mesa cuando escuche el 2 y el 7. Es decir, que la persona va a hacer una actividad de cancelación, pero a su vez va a tener otro estímulo. Esto es cuando hasta ahí estamos en el modelo de Solver y Matías, el de Solver y Matías. Ahora, cuando hablamos del modelo de rehabilitación de la orientación de Ben-Shishai, lo que dice que hay 5 objetivos diferentes. Por ejemplo, bueno, no ejemplo, son atender y reaccionar a las señales del ambiente. Son respuestas a un determinado estímulo visual con feedback inmediato, que el objetivo es mejorar la capacidad de la atención, la urosal, estar atento y las respuestas. Reducir la velocidad de procesamiento en relación con los cambios ambientales. Por ejemplo, ejercicios con tiempo de respuesta como variable central. Pero fíjense que habla de velocidad de procesamiento en actividades, por ejemplo, en cambios ambientales, cuyo objetivo es generar una actitud de preparación para la respuesta, dirección de la atención y estímulos externos y mejorar la velocidad de procesamiento. Claramente cuando uno lee esto, es lo que uno hace, no sé, cuando por ejemplo uno sube un subte o se toma un colectivo o está comprando algo en un kiosco, es decir, cuando nosotros tenemos que reparar en diferentes estímulos, tenemos que reaccionar hacia la tarea y tenemos que ver en qué velocidad lo hacemos. También dice el control de los procesos de la atención. Por un lado, la atención activa, donde uno tiene que localizar, identificar, discriminar los estímulos y tiene que, por supuesto, inhibir los inadecuados. Y esto claramente en la vida cotidiana siempre estamos con muchos estímulos. Recuerden, tal vez los que escucharon mi clase, que uno solamente, no solamente tiene estímulos externos, sino estímulos internos. Y el objetivo, dice, es hacer más consciente al individuo sobre los procesos atencionales. También en la estimación del tiempo. Y es interesante esto en la rehabilitación, porque uno tiene que ver una actividad, cuánto tiempo le demanda. Y esto se puede cronometrar y a medida que van pasando las sesiones de rehabilitación, uno puede trabajar, bueno, vamos a adelantar en relación al tiempo. Entonces dice, es mantener su atención internamente cuando media una tarea que requiere una actividad cognitiva. Y luego también es sincronizar las respuestas con ritmos determinados. Entonces, por ejemplo, se presenta al paciente una serie de tonos rítmicos con secuenciación e intensidad establecida que tratan de aprender, anticipar y interiorizarse, ¿sí? Y como dice ahí, interiorizarse en experiencias previas, en tratar de dividir la atención en estímulos internos y externos y un control activo de los procesos que están implicados de la atención. Bueno, lo que sí, el modelo de Solver y Matille, como el modelo, digamos, de atención específica, como el modelo de la orientación, es decir, ambos son modelos específicos de la atención. También uno, saliendo de estos modelos, ahí fíjense cómo dice la incidencia de entrenamientos de unos procesos sobre otros. Es decir, que cuando uno, por ejemplo, trabaja algo específico sobre la atención dividida, va a mejorar otros tipos de atención.
O por ejemplo, cuando está el entrenamiento específico de la atención selectiva, yo tengo que seleccionar inhibiendo otros estímulos, va a mejorar la atención dividida, porque para la atención dividida yo estoy trabajando con dos tipos de estímulos. En el entrenamiento específico en la atención sostenida, dice claramente, como dice ahí, mejora todos los tipos de atención. Esto es algo que se trabaja mucho en las sesiones de rehabilitación. El entrenamiento en la atención mejora en la memoria, eh, claramente, como todos sabemos, y para que no, es la primera parte de la memoria cuando uno está en el proceso, por ejemplo, ahora de la escucha, lo que se necesita claramente es de un proceso atencional. Es decir, y esto también surge en la queja subjetiva. Muchas veces los pacientes cuando realizamos la evaluación cognitiva nos dicen, bueno, pero bueno, me olvido de las cosas, me habla alguien en una conversación y después me olvido. Y cuando uno hace la evaluación, ve que tal vez no hay problemas de memoria, sino hay problemas atencionales. Eh, para trabajar los déficits atencionales, fíjense, la alerta y la atención sostenida es promover una adecuada cantidad y calidad del sueño, claramente. Pausas o recreos. No nos olvidemos que nosotros estamos pensando en personas, por ejemplo, que han tenido un traumatismo encefalocraniano, intoxicaciones o diferentes, digamos, modelos neurodegenerativos y que va a tener la necesidad del proceso atencional es más corto, con lo cual se necesitan recreos o pausas. Por ejemplo, dormir la siesta, trabajar en posición erguida, más allá que uno vaya a la casa del paciente, que no se puede, las condiciones lo dan, que el paciente no esté en la cama, programar actividades en los momentos del día de mayor alerta, por eso también uno tiene que controlar con el sueño, cambiar la manera frecuente para que no haya un aburrimiento, porque si no claramente baja la atención, y favorecer los ambientes iluminados, coloridos, con ventanas y relojes. También, por ejemplo, cuando hablamos así de cuestiones más generales en la atención selectiva, este, claro, acuérdense que la atención selectiva es seleccionar un estímulo inhibiendo otros. Entonces, por ejemplo, hay que reducir los distractores, apagar la televisión, tratar, no sé, si uno está trabajando con el paciente o el paciente está mirando, está trabajando con el paciente, no ponerse, no sé, en una habitación que esté cercana a la calle porque tiene muchos ruidos de colectivos, etcétera, o que, no sé, uno puede estar cercano a una habitación donde alguien está mirando la televisión. Eso, como dice ahí, controlar los estímulos ambientales, como por ejemplo el uso de cortinas. Focalizar y redirigir la atención cuando sea necesario. Siempre estimular al paciente que esté focalizado. Señalar cuando hay algo a lo que debe prestar atención. Muchas veces recuerden que el paciente pierde esta posibilidad de focalizar la atención, de seleccionar la atención. En la atención dividida es evitar situaciones a varios estímulos en paralelo, claro. Acá en la atención dividida, recordemos que es realizar dos actividades al mismo tiempo. Bueno, dos, no más. Dar tiempo para la respuesta, establecer rutinas, anticipar actividades, que eso también es importante. Para la atención selectiva y controlada, evitar lugares con mucha gente, planificar las compras o manejar fuera de los horarios pico, es decir, si digo, esto no solamente es porque uno lo puede hacer en la rehabilitación, también es sugerir, ¿no? En la vida diaria. Y la persona puede ir a comprar al supermercado que no fuera con mucha gente, porque esto implica mayor ruido, tiene más estímulos visuales, diferentes camperas, diferentes colores o de ropa, el temor, no sé, al caerse, manos que cuando uno va a una góndola se aparecen, niños jugando. Bueno, en lugares donde hay mucha gente, no exigirse tareas de demanda de concentración, evitar interrupciones, elegir lugares propicios para tareas que generan dificultad. Es decir, evitar los estímulos. Y uno lo puede hacer
trabajando en la modificación del ambiente, como también dice ahí. Pueden ser ayudas visuales, listas de pasos para ejecutar una tarea, calendarios, relojes, etiquetas en los cajones, sistema de pago de los boletas, audífonos o tapones para trabajar los estímulos, modificación del espacio, tableros de información, determinar un lugar para amontonar cosas, establecer zonas libres de objetos, instrucciones de manejo en los artefactos. Es interesante porque ustedes pueden pensar, bueno, pero esto también son funciones ejecutivas, como dice ahí la F y la E. Y sí, pero en el ambiente, en la modificación del ambiente para poder focalizar, seleccionar y especialmente bajar la graduación de los estímulos, uno necesita de algunas cuestiones de manejo ambiental para eso, justamente evitar la cantidad de los estímulos. También fíjense, es interesante establecer zonas libres de objetos. Los escritorios nuestros tienen que estar libres de objetos, no con mucho estímulo, por supuesto los consultorios, y en las casas uno algunas modificaciones puede hacer, algunas no, pero algunas sí. Entonces, si es una persona que quiere seguir trabajando o que quiere estudiar o que quiere tener su lugar, bueno, que ese escritorio esté más ordenado, etcétera. Intervenciones para la iniciación, que lo vimos en el inicio de la clase, que es un poco cuando las personas tienen bajo reconocimiento, ¿no? De autorregulación. Entonces se dice utilizar señales de activación, alarmas, claves ambientales, el inicio de una conversación, listas de frases típicas para iniciar las conversaciones, situaciones típicas, ¿no? Y cualquier información que la persona tenga incorporada en la memoria semántica que le genere iniciar una frase, ¿sí? Bueno, ahí como dice, importante la toma de conciencia de las dificultades. Consejos generales, que eso lo tiene en el capítulo 5 de Muñoz, Céspedes y Tirapusta Ross. Miren, establecer periodos de descanso durante la actividad, modificar el ambiente, simplificar las instrucciones, controlar la velocidad con que la información es dada, proporcionar ayudas verbales que favorecen la focalización o la atención, ofrecer ayudas verbales y escritas que orienten a la persona, conceder un tiempo prudencial. Muchas veces nuestras personas no solamente están en un momento de mucho estrés, sino que son lentas, que se fatigan por las cuestiones neurológicas. Entrenar al paciente a preguntar, hacer comentarios sobre la tarea, cuestionar aspectos. Esto lo habrán visto muchos profesores. Uno tiene que explicar qué es lo que está haciendo con esa tarea. También tiene que explicar los diferentes tipos de atención. Esto también es el autoconocimiento. Y a partir de eso, cuando trabajamos con la tarea, es un poco plantearle por qué estamos, por ejemplo, trabajando la atención sostenida. Bueno, variar las actividades para que no baje la motivación, entrenar al paciente a que identifique los signos de fatiga y actúe en función de ello. Por eso uno tiene que saber bien cuándo hace la rehabilitación y el paciente tiene que hacer una actividad cuando la hace mejor. Por ejemplo, cuando pueda hacer una tarea en la casa, que no lo haga ni con el televisor, ni con chicos jugando, ni con gente hablando, como estímulos ambientales, pero también cuando la persona esté lo más descansada posible. Bueno, graduar la dificultad por cuestiones de fatiga, pero también, ¿no?, por cuestiones emocionales. Bueno, en los últimos años se ha dado lo que es la rehabilitación cognitiva, pero no solamente de ejercicios de lápiz y papel, sino de manera virtual o digital. Eh, Es interesante, hay muchos, digamos, instrumentos que realizan esto. Entonces, algunos pueden ser ejercicios informatizados, no algunos, la mayoría están centrados en múltiples dominios cognitivos y lo que intenta es recuperar la función cognitiva. Es interesante porque los programas de rehabilitación cognitiva tienden a trabajar cuestiones que, por ejemplo, los ejercicios de velocidad de la información. Para mí eso es una de las cosas más importantes,
o la flexibilidad cognitiva, cambiar entre un estímulo u otro, o presentar varios estímulos y otros, que a veces nos es difícil realizarlo cuando digamos, con ejercicios estos de lápiz y papel. Pero también es muy importante todo aquel ejercicio, por ejemplo, que se puede hacer con un PowerPoint, que eso se hace mucho en los ejercicios de velocidad de procesamiento. Eh, y después beneficios, podríamos decir, secundarios, que son interfaces que son atractivos por los colores, por los dibujos. Se registran los resultados de una manera más eficaz que lo que puede hacer un terapeuta y hay una retroalimentación, que eso también lo puede hacer el terapeuta, pero esto está absolutamente automatizado. Con lo cual, este, bueno, donde yo trabajo, que es el Instituto INERE de Neurorehabilitación en la provincia de Buenos Aires, en Martínez, nosotros trabajamos con los pacientes con ejercicios de lápiz o papel, pero también ejercicios con programas de rehabilitación. Bueno, y para concluir, por supuesto, siempre tiene que haber una evaluación neuropsicológica objetivable. Nosotros tenemos que saber qué tipos de atención vamos a trabajar, porque parte de la rehabilitación va a ser sobre tratamientos específicos. Hay que, hablando de específico, detallar los objetivos y controlar los resultados. Es decir, me propongo objetivos y yo tengo que ver si en el transcurso de un mes, 2 meses o por la cantidad de sesiones, eso se logró o no se logró. Fundamental también trabajar en modelos teóricos, porque de esa manera trabajamos en cuestiones específicas. Y intentar generalizar en las actividades básicas subfuncionales de la vida diaria. Y también, aunque cueste, la búsqueda de evidencia. Como ustedes saben, rehabilitación cognitiva es donde menos hay en nuestro campo de investigación. Dentro de las áreas se da especialmente en los traumatismos encefalocranianos y en los accidentes cerebrovasculares. Pero en eso tenemos que seguir trabajando. Bueno, ahí me despido. Ahí tienen mi mail personal y también de la materia neuropsicología de la UBA, de la Facultad de Psicología, que es de evaluación neuropsicológica. Nos pueden seguir en el Instagram. Bueno, muchas gracias.